a la luz de una vela y el susurro del viento. Prepárate para escuchar lo que no debería ser contado. Hola mis fantasmitas y seres del más allá, yo soy Drea y este es Macareno. Y nosotros seremos tus guías entre lo paranormal y lo inexplicable. Esto es Hechizos de Medianoche. ¿Alguna vez te has despertado a mitad de la noche sin razón aparente? ¿Qué pasaría si te dijera que tal vez todo este tiempo hubo algo observándote desde la oscuridad? Esta noche te contaré diferentes historias para que tengas pesadillas. ¿Te atreves? El espectro de la carretera. Mi abuelo paterno, que ya no está con nosotros, fue un hombre de mucho viajar. A lo largo de su vida, recorrió todo el país en su coche. Pero una cosa era clara: rara vez viajaba de noche. No le gustaba la idea de conducir cuando caía la oscuridad. Pero hubo ocasiones en las que no tuvo más opción que hacerlo. Y en esas noches ocurrieron cosas que no pudo olvidar. 2 encuentros que nunca pudieron explicarse. La primera de estas historias ocurrió una noche oscura, cuando viajaba por la carretera federal 57, entre Querétaro y San Luis Potosí. Según él, todo parecía ir bien. El camino desierto, sin un alma en kilómetros a la redonda. Decidió mirar por los lados del coche, pero solo veía un vacío de oscuridad que parecía tragarlo todo. Pero cuando su mirada volvió al frente, algo extraño ocurrió. Ahí, en el cofre del coche, había una mujer sentada. Era una figura extraña, vestida con un vestido antiguo, de esos que ya no se usan, con encajes y colores que parecían pertenecer a otra época. Lo más aterrador de todo es que, aunque mi abuelo iba a una velocidad considerable, ella no parecía inmutarse. No se movía ni un centímetro. Estaba ahí, mirando hacia el horizonte, como si el coche ni siquiera estuviera en movimiento. Mi abuelo, muerto de miedo, bajó los ojos, apenas pudiendo ver la carretera. Sus manos temblaban en el volante y sus ojos estaban entrecerrados, sin atreverse a mirarla directamente. Cada vez que lo hacía, sentía que el coche se descontrolaba, a punto de estrellarse o de salirse de la carretera. Pasaron los minutos, que para él parecieron horas, hasta que finalmente, cuando se atrevió a volver a mirar, la mujer ya no estaba. Desesperado, aceleró hasta llegar a su destino, con el corazón en la garganta. Mucho tiempo después, se dio a conocer la trágica muerte de uno de los más grandes boxeadores de México, Salvador Sánchez. Murió a las 2 de la madrugada, en la misma carretera,
en ese mismo tramo. Y según los informes, se estrelló contra una camioneta. Pero, ¿qué lo causó? ¿Fue solo un accidente? ¿O tal vez se topó con la misma presencia que mi abuelo vio aquella noche? Esa mujer misteriosa, sentada en el cofre del coche, sería la razón por la que Salvador perdió el control de su vehículo. Nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que en esas carreteras oscuras, las sombras esconden más de lo que nos atrevemos a ver. Una niña me observa dormir. Cuando era niña, las pijamadas con mis primas eran de mis momentos favoritos. Juegos de mesa, películas con palomitas, pláticas a media luz, bromas, maquillajes improvisados y risas. Teníamos ese tipo de conexión que solo se da entre niñas que se sienten invencibles cuando están juntas. Una noche en particular, una de mis primas más cercanas vino a visitarme. Pasamos el día jugando y, como muchas veces antes, se quedó a dormir. En ese tiempo, yo dormía en una litera. Ella tomó la cama de abajo y yo, como siempre, dormí en la de arriba. Nos quedamos dormidas tarde, hablando, como de costumbre. Todo parecía normal, como cualquier otra noche. Pero algo me despertó. Aún era de madrugada. La habitación estaba apenas iluminada por la tenue luz de la calle que entraba por la ventana. Me moví en la cama, con esa torpeza de quien aún no despierta del todo. Y entonces la vi. Una niña. Estaba de pie, inmóvil, en la esquina de mi cuarto. Su silueta era perfectamente visible, pequeña como nosotras, de cabello lacio, oscuro. No pude distinguir su rostro, pero sentí, no sé cómo explicarlo, que ella me miraba directamente. No sentí miedo, solo una incomodidad extraña. Pensé que era mi prima. Tal vez se había levantado por algo y estaba ahí sin razón. Le dije medio dormida: ¿qué haces ahí? Mejor vuelve a acostarte. Y sin darle importancia, me di la vuelta y me volví a quedar dormida. Pasaron los días, las semanas, y algo comenzó a parecerme extraño. Cada vez que la invitaba de nuevo a mi casa, mi prima ponía una excusa: que tenía tarea, que su mamá no la dejaba, o que ya tenía otros planes. Era extraño,
porque solíamos vernos seguido. Y de pronto, evitaba quedarse a dormir. Al principio, pensé que tal vez estaba enojada conmigo o que algo le había molestado. Hasta que un día ya no aguanté más y le pregunté directamente. Su respuesta me heló la sangre. Me dijo que esa noche, mientras dormía, escuchó mi voz. Se despertó, pensando que le estaba hablando. Se giró en la cama para mirarme. Y fue entonces cuando la vio. Una niña parada en la esquina del cuarto, de pie, inmóvil, observando. No podía verla del todo bien, pero estaba segura de que no era yo. No era nadie que conociera. Y sintió algo tan fuerte, tan frío, que solo pudo cubrirse con las cobijas, hasta que el sueño la venció por agotamiento. Nos miramos en silencio. Ninguna había contado esta historia antes. Yo creí que era ella. Ella creyó que era un ente. ¿Y si ambas teníamos razón? ¿Y si aquella figura no fue una ilusión, ni un sueño? ¿Y si realmente hubo alguien esa noche con nosotras? Desde entonces, cada vez que entro a una habitación oscura, no puedo evitar mirar a las esquinas. Ojos rojos. Quienes han pasado por un embarazo saben que el cuerpo se vuelve impredecible. Los antojos, por ejemplo, no conocen de horarios. Pueden llegar a cualquier hora del día o de la noche. Eran alrededor de las 9:30, tal vez 10 de la noche. El día había sido largo y sentía ese tipo de hambre que solo se calma con algo específico. Ni siquiera recuerdo qué era exactamente lo que se me antojó. Pero sí recuerdo lo que le dije a mi pareja. Voy a bajar a la cocina. ¿Me acompañas? Él estaba terminando un trabajo en la computadora. Así que me dijo que no, que me esperaba en la cama para dormir juntos, pero que bajara tranquila. Así que fui sola. Nada que no hubiera hecho antes. La casa estaba casi en silencio. Las luces del patio de abajo estaban apagadas y la cocina conectaba directamente con él. La única separación era una puerta de cristal con una película esmerilada, de esas que no permiten ver con claridad hacia afuera, pero que dejan ver las sombras
si alguien se para del otro lado. Bajé y encendí la luz de la cocina. Todo estaba en orden, pero en cuanto entré, sentí un escalofrío recorrerme desde la nuca hasta los pies. No fue una sensación cualquiera. Era como si el ambiente se hubiera vuelto más denso, más frío. Como si algo invisible estuviera presente. Me dije a mí misma que era mi imaginación, que estaba sugestionada por el cansancio, por las hormonas, por estar sola. E intenté distraerme preparando algo de comer. No quería pensar demasiado. Terminé de prepararme la cena y me senté en una silla, justo frente a la puerta de cristal. No estaba buscando nada extraño. Solo quería cenar. Pero fue entonces cuando la vi. Una silueta, quietecita, justo del otro lado de la puerta. Al principio, pensé que era alguien, algún animal tal vez, pero conforme mis ojos se fueron acostumbrando a la sombra, noté los detalles, y lo que vi fue tan extraño que me quedé completamente paralizada. La figura era alta, con una forma como de guajolote o ave gigantesca, pero las patas que se dibujaban en la parte inferior no eran de ave, eran como de un perro. Las garras se marcaban nítidamente en la sombra. Y entonces vi su rostro. Unos ojos intensamente rojos, brillando entre la oscuridad. Y lo más perturbador es que estaba jadeando como un perro, con la lengua larga, colgando hacia un lado, y sus resoplidos se marcaban en el cristal empañado. Me quedé sin aliento. No podía moverme. No podía gritar. No podía apartar la vista. Solo pude llevarme instintivamente las manos a la panza y temblando empecé a orar en silencio. Le pedí a Dios que protegiera a mi bebé, que me protegiera a mí, que esa cosa no cruzara la puerta. Nos quedamos así, por lo que pareció una eternidad. Solo nos mirábamos. Yo, aterrada. Aquella criatura, no sé con qué intención. De pronto, desde arriba, escuché la voz de mi pareja. Amor, ¿todo bien? Fue como si su voz me desconectara del hechizo. Y en ese mismo instante, un familiar
que también vivía en la casa, pasó por el pasillo y encendió la luz que daba hacia el patio. Todo se iluminó de golpe y la figura desapareció. No caminó, no se desvaneció poco a poco, simplemente ya no estaba. Mi pareja bajó al no escuchar respuesta y me encontró ahí, aún de pie, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. Pensó que tenía un malestar por el embarazo, que tal vez me había bajado la presión. Pero cuando le conté lo que había visto, se quedó en silencio unos segundos. Y luego me dijo algo que hasta el día de hoy me da vueltas en la cabeza. Eso seguro era una bruja. Me explicó que en el pueblo donde él creció, aún hay historias de brujas que se aparecen cerca de casas cuando hay mujeres embarazadas, que buscan energía o algo peor, que muchas veces se presentan con formas distorsionadas, mitad ave, mitad bestia. Y desde esa noche jamás volví a bajar sola por un antojo. Y cada vez que cruzo frente a una puerta de cristal, no puedo evitar mirar 2 veces. El cerdo. Fue una madrugada cualquiera, de esas en las que silencio pesa y la oscuridad parece más densa que de costumbre. Mi abuelo conducía por una carretera solitaria. No recordamos cuál exactamente, pero lo cierto es que iba solo, en medio de la noche, con las luces del coche abriéndose paso entre la negrura. Todo marchaba tranquilo, hasta que al lado del camino notó una figura extraña. Era un hombre muy mayor, encorvado, que caminaba lentamente mientras cargaba muchas cosas, como si llevara todo su mundo sobre los hombros. El corazón de mi abuelo se encogió al verlo. Era muy tarde y ese anciano parecía necesitar ayuda urgente. Sin pensarlo 2 veces, frenó el coche y se bajó, decidido a ofrecerle auxilio. Señor, ¿necesita que lo lleve o que le ayude?, preguntó, con voz firme pero amable. El anciano no respondió. Tal vez no lo había escuchado, pensó mi abuelo. Así que se acercó más.
Esta vez puso su mano en el hombro del hombre y repitió la pregunta. Fue entonces cuando ocurrió. El anciano volteó lentamente y lo que mi abuelo vio en ese momento lo marcaría para siempre. Donde debería haber un rostro humano, había una cabeza de cerdo. No era una máscara. Era una cabeza de cerdo real, con piel rugosa, ojos oscuros y fríos, y una boca entreabierta que parecía respirar. Mi abuelo se quedó paralizado por un instante eterno. El horror lo golpeó con tal fuerza que sintió que el alma se le saldría del cuerpo. Como pudo, corrió de regreso al coche. Encendió el motor con las manos temblorosas y se fue de ahí lo más rápido posible, sin mirar por el retrovisor, sin intentar comprender qué era lo que acababa de ver. Desde aquel día, mi abuelo nunca volvió a ver a los cerdos de la misma forma. Y cada vez que contaba esta historia, su voz temblaba, como si al recordarla, aún pudiera sentir aquella presencia no humana tan cerca de él. La sombra del closet. Fue en el 2018. Tenía 15 años. Era una noche tranquila, o al menos eso parecía al principio. Estaba en casa, sola, como tantas veces antes. La casa estaba vacía. Solo el murmullo distante del viento, chocando contra las ventanas, llenaba el silencio. El reloj marcaba las 2:30 a.m. Y yo había decidido que ya era hora de dormir. Había terminado de ver una película y la cama me llamaba. Pero antes de acostarme, algo me hizo levantarme. No sabía si era la sensación de incomodidad que había estado creciendo en mi pecho desde que la luz se apagó, o si era simplemente una corazonada. De todas formas, fui al baño. Pero entonces, al cerrar la puerta, un escalofrío recorrió mi espalda. Un susurro, o al menos, eso creí escuchar. Lo atribuí al cansancio, a la quietud de la noche. Solo es mi mente, pensé. Pero el sentimiento persistió. Algo extraño en el aire, como si el ambiente de la casa hubiera cambiado en un abrir
y cerrar de ojos. Me fui a mi habitación y al entrar, la sensación se intensificó. La oscuridad era profunda, pero la luz de la calle apenas lograba filtrarse a través de las rendijas de la ventana. Sin embargo, algo no encajaba. Algo se sentía raro. La habitación parecía más grande, más vacía de lo que recordaba. Decidí encender la luz, pero no se encendió de inmediato. Era como si algo estuviera bloqueando el paso de la electricidad. El parpadeo de la lámpara en el techo, titilando intermitentemente, sumaba una sensación aún más opresiva a la atmósfera. La luz finalmente se estabilizó, pero ese escalofrío que había sentido antes seguía ahí. Me senté en la cama, tratando de calmarme, diciéndome que estaba siendo paranoica. Pero entonces vi algo a través del espejo de la habitación. En el reflejo, algo no estaba bien. Mi respiración se detuvo por un segundo cuando noté la figura que comenzaba a formarse en la esquina del cuarto. Al principio, pensé que era mi sombra. Pensé que estaba viéndolo todo mal, debido a la luz débil de la lámpara. Pero no era así. Era otra cosa. Una figura oscura, inmóvil, parada en la esquina. Era como una sombra, pero mucho más densa, como si estuviera formada por algo más que solo oscuridad. Un bulto que se destacaba contra la luz tenue de la habitación, y tan real como cualquier otro objeto ahí mismo. Mi cuerpo se tensó al instante, sin saber qué hacer. La figura seguía ahí, quieta, observando, pero sin moverse. Los músculos de mis piernas se sintieron débiles. Quería gritar, pero mi garganta estaba cerrada. La sombra parecía crecer, alargarse, estirarse, como si estuviera cobrando más forma. Mi mente buscaba una explicación lógica. Es la luz, me decía. La televisión, las sombras del árbol afuera. Pero nada de eso tenía sentido. No era algo natural. Fue entonces cuando la figura comenzó a moverse lentamente, como si no tuviera prisa. La oscuridad a su alrededor parecía engullir todo a su paso.
y la habitación se volvía cada vez más fría, como si el aire se hubiera vaciado de calor. Era como si la presencia de la figura absorbiera todo lo que me rodeaba. Mi mente entró en pánico. No podía apartar la vista, como si una fuerza invisible me lo impidiera. Era como si todo mi cuerpo estuviera congelado, pero mi mente estaba alerta, gritando por salir de ahí, por escapar, pero no podía moverme. La figura dejó de moverse. Se detuvo justo frente al espejo, como si estuviera mirándome a mí, como si supiera que la observaba. Y entonces, en un movimiento rápido, desapareció. No se desvaneció. La sombra, en un parpadeo, se metió en el closet. El miedo me paralizó aún más. No podía moverme. No podía pensar. Mi cuerpo estaba helado. Todo lo que podía hacer era quedarme ahí, observando la puerta del closet, esperando a que saliera, esperando el momento en que volviera a aparecer. Pero no lo hizo. La habitación quedó en un silencio absoluto. Finalmente, el reloj marcó las 3 a.m. y me atreví a moverme. Caminé hacia el closet, temblando, mi respiración acelerada. Abrí la puerta lentamente, con la mano temblorosa. Nada. El closet estaba vacío. Pero lo que sentí en ese momento no lo podía describir con palabras. La sensación de que algo o alguien había estado ahí observándome me recorrió por completo. Pasaron horas antes de que pudiera dormirme. Y cuando finalmente logré cerrar los ojos, sentí que la sombra no había desaparecido, sino que había quedado ahí, atrapada en mi mente, aguardando el momento en que volvería. La TV se prendía sola. Nunca le había contado a nadie esto, solo a mi esposa. Pero algo me hizo querer sacar esto de mi pecho, sentirme un poco menos loco y entender de una vez lo que vi. Recuerdo que cuando nos mudamos a la casa, mi esposa y yo estábamos emocionados. Como cualquier pareja,
que compra una casa por primera vez. Queríamos algo más grande, con más espacio. El jardín era perfecto para nuestras tardes de sol y después para que disfrutaran nuestros hijos. De verdad que ya habíamos imaginado ahí toda nuestra vida. Nos mudamos un mes antes de lo previsto, y aunque el cambio fue un poco caótico, de inmediato, la casa empezó a sentirse como un hogar. Todo estaba bien, al menos al principio. Pero esa noche lo cambió todo. La televisión se encendió sola por primera vez a las 12 a.m. Y digo la primera vez, porque a partir de ahí comenzó a suceder todas las noches. Pero al principio no le dimos mucha importancia. Mi esposa, siempre tan racional, me dijo que era algo relacionado con el sistema eléctrico de la casa. Tal vez una mala conexión o algo en el aparato. Al principio, esa era nuestra explicación para todo. La televisión se encendía, sí, pero solo por unos minutos. A lo mucho, una media hora. Lo apagábamos y listo. Nada raro. El problema comenzó cuando notamos que se encendía exactamente a la misma hora cada noche, a las 12 a.m., como si algo o alguien estuviera controlando el televisor. Y no solo eso, sino que en las noches más silenciosas se sentía como una presencia en el aire, una especie de frío, como si el lugar estuviera esperando. Ella me decía que solo era la tensión del cambio, la adaptación a la casa, pero yo sabía que algo no estaba bien. Una noche estaba en mi oficina trabajando. Mi esposa ya había ido a dormir y la casa estaba tranquila, como siempre. Miré el reloj y cuando vi que eran las 12 a.m., escuché el sonido familiar. La televisión se encendió en la sala. Al principio, me quedé sentado, pensando en la posibilidad de que fuera algo técnico, aunque ya no me parecía tan convincente. Decidí no darle mucha importancia, pero cuando escuché el sonido de la televisión a volumen bajo, me levanté, pensando que quizás algo estaba mal con el control remoto o los cables. Fui hacia la sala y al cruzar el umbral, vi la luz azul de la pantalla iluminando el cuarto en penumbra.
pero lo que vi no lo esperaba. La televisión estaba encendida, como siempre, mostrando una pantalla estática. Al principio, pensé que nada había cambiado, pero al observar con más detenimiento, algo en la habitación me puso los pelos de punta. Había alguien, una figura muy pequeña, sentada en el suelo frente al televisor. Un niño. No se movía. Sus ojos, si los tenía, no los podía distinguir. Solo podía ver la sombra de su figura, completamente inmóvil, mirando fijamente la pantalla. Yo sentí que algo no estaba bien, pero mi mente no podía procesarlo. Estaba paralizado, como si algo me hubiera sujetado, como si el aire alrededor se hubiera puesto más denso, más pesado. No podía gritar, solo lo miraba. Pensé que quizás era una alucinación, o que la luz del televisor me estaba jugando una mala pasada. Pero algo en mi interior sabía que eso no era una simple ilusión. ¿Hola? Traté de decir, pero mi voz sonó tan baja, tan vacía, que ni siquiera el niño pareció escucharme. No se movió ni un centímetro. La televisión seguía parpadeando y la imagen en la pantalla seguía siendo la misma, estática. En ese momento, una ola de terror me invadió. Di un paso atrás y justo cuando lo hice, algo cambió. La figura del niño comenzó a desvanecerse lentamente, como si empezara a ver borroso, hasta que desapareció. Dejé que la televisión siguiera encendida mientras regresaba, caminando a trompicones hasta la puerta de la sala. Cerré de golpe, como si eso pudiera detener lo que acababa de suceder. Pero no lo hizo. Cuando volví a la habitación, sentí que la casa había cambiado, que había algo en ella que no estaba bien. Mi esposa se despertó cuando me vio pálido y sin aliento, y me preguntó qué había pasado. Le conté lo que vi, y ella solo me miró, confundida, pero aún sin comprender del todo. Pasaron semanas antes de que pudiera dormir con calma. Las noches se volvieron aún más inquietantes. Cada vez que pasaba por la sala, el aire se sentía más pesado, como si una presencia invisible me estuviera observando desde la oscuridad.
Algo estaba en esa casa. Y yo no sabía si era un espíritu, un niño que nunca se fue, o algo mucho peor. Nosotros ya no vivimos en esa casa. Después de lo que sucedió, después de tantas noches de escuchar cosas extrañas y ver esas sombras moverse, decidimos que lo mejor era mudarnos. Nadie nos creyó cuando les contamos lo que pasaba. Algunos pensaron que estábamos imaginando cosas. Otros creyeron que solo fue una mala coincidencia. Pero yo sé lo que vi. Y debo confesar que ahora, cuando mis hijas ven la televisión en la noche, me suelo sentir algo inquieto. La Llorona. Había algo en la idea de ir de campamento que siempre nos había emocionado. Para nosotros, un grupo de amigos de toda la vida, era la oportunidad perfecta para desconectarnos de la rutina y sumergirnos en la naturaleza. La idea de pasar una noche bajo las estrellas, alrededor de una fogata, contándonos historias de terror, se sentía como la aventura que necesitábamos. Nos dirigimos a unas cabañas en el bosque, alejadas de la civilización, con la promesa de paz y tranquilidad. El lugar era perfecto. Las cabañas estaban rodeadas de árboles altos y el sonido del viento entre las hojas creaba una atmósfera acogedora. Había algo místico en la oscuridad del bosque, una calma que solo se rompe con el canto lejano de algún ave nocturna. Todo parecía ideal para una noche de risas y aventuras. Esa noche, después de cenar y reírnos durante horas, decidimos quedarnos alrededor de la fogata. El fuego crujía, las llamas danzaban y las sombras de los árboles se alargaban, creando figuras extrañas en las paredes de la cabaña. Hablábamos de todo, desde tonterías hasta historias de miedo. Esas historias que nos hacían mirar por encima del hombro mientras el viento susurraba. De repente, mientras escuchábamos el viento, el sonido de las hojas se tornó diferente. Era como si algo estuviera moviéndose con mayor velocidad. Algo que no era el viento. Nos callamos al instante. Miramos a nuestro alrededor. Pero todo parecía estar tranquilo. Sin embargo, algo no estaba bien.
El ambiente se había vuelto denso, casi pesado. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un grito desgarrador, agudo, que parecía provenir del fondo del bosque. Era como el llanto de alguien en desesperación. Una voz que retumbaba en la oscuridad. Nos quedamos paralizados, mirando al frente, sin saber qué hacer. El grito se alargó y fue tan fuerte que parecía como si estuviera justo al lado de nuestra cabaña. Aunque sabíamos que no podía ser posible. La voz se desvaneció lentamente, pero el eco nos envolvía. El miedo se apoderó de nosotros en ese momento. Nadie dijo nada, pero todos sentimos lo mismo. Una presión en el pecho, el corazón acelerado, la necesidad de entrar a la cabaña y cerrar la puerta. Nadie se atrevió a hablar. No sabíamos qué había sido ese grito, ni quién lo había hecho, pero sentíamos que no era algo natural. La sensación de estar siendo observados era insoportable. Nos quedamos sentados en el mismo lugar, sin atrever a movernos, hasta que, después de lo que parecieron horas, uno de nosotros se atrevió a ir a la cabaña. Entramos rápidamente, cerramos las ventanas y las puertas y apagamos las luces. Nadie dijo nada durante el largo rato. Y fuera, en la oscuridad, el sonido del bosque parecía más fuerte que nunca. Esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir. Todos estábamos alerta, con los ojos abiertos, temiendo escuchar otro grito, temiendo escuchar que algo estuviera esperando afuera. Nadie salió, ni siquiera para ir al baño. Todos nos abrazamos en silencio, con el sonido de nuestra respiración como única compañía. Nos sentíamos como si estuviéramos atrapados en un sueño del que no podíamos despertar. Al día siguiente, cuando el sol comenzó a asomarse tímidamente, salimos de la cabaña. Aún nos sentíamos alterados, pero la luz del día nos daba un poco de consuelo. Decidimos hablar con el encargado del lugar, un hombre mayor que parecía estar acostumbrado a ver turistas asustados. Nos sentamos frente a él, con el aire aún denso de la noche anterior. El hombre
nos observó durante un momento, como si ya supiera lo que íbamos a decir. ¿Escucharon el grito? Preguntó, con calma, como si no fuera nada raro. Asentimos, sin saber qué responder. Todos estábamos mirando al suelo, incapaces de mirarlo a los ojos. Es la Llorona, dijo finalmente el encargado, con una voz grave y tranquila. Ella pasa por este bosque, a veces. Se dice que su alma vaga por los lugares solitarios, buscando a sus hijos. Nos quedamos en silencio, procesando sus palabras. Nadie sabía qué decir. Y el hombre continuó. No se preocupen, dijo casi como si estuviera dando una advertencia. Mientras no salgan de las cabañas no les hará nada. La Llorona no entra a las casas, pero cuando el bosque está en silencio y ustedes escuchan su llanto, ya saben que está cerca. Todos nos miramos entre nosotros. Nadie se atrevió a decir nada. El miedo todavía nos consumía. Nos agradeció por su tiempo. Nos dio unas recomendaciones sobre cómo mantenernos a salvo. Y luego nos dejó salir. A partir de esa conversación, el miedo no desapareció. Al contrario, nos hizo sentir aún más vulnerables. Esa noche, cuando volvimos a la cabaña, el silencio del bosque era ensordecedor. Nadie habló mucho. Nos encerramos, cerramos todo y pasamos la noche en vela, escuchando cada crujido, cada sonido lejano. Aunque nunca más volvimos a escuchar ese grito, sabíamos que algo estaba ahí, acechando en la oscuridad. Algo que no debía ser ignorado. Nunca volvimos a ese lugar. No porque no quisiéramos, sino porque todos sabíamos que, de alguna manera, el miedo de esa noche nunca se iría. La Llorona se quedó con nosotros, en la memoria, en el miedo de aquellos que, como nosotros, se atrevieron a acampar esa noche. ¿Qué les pareció este nuevo episodio? Nuestro primer episodio especial de 1 hora. Yo la verdad estoy muy emocionada por haber podido lograr esto y estoy muy agradecida con todos ustedes que nos siguen desde el principio y también a toda la gente nueva que está llegando. De verdad, muchísimas gracias y les mandamos un besote Macareno y yo. Y recuerden que pueden seguirnos en @hechizosmedianoche en TikTok y también mandar sus historias a hechizosdemedianoche@gmail.com. Y pues gracias por seguirnos en TikTok, seguirnos en YouTube, darle like y pues en general por todo el amor que le están dando a estos videos. Y recuerden que solo los valientes le dan play después de la medianoche. ¡Nos vemos!